¿Cómo te ayuda Consorcio Abierto a cumplir con el RPAC? Certificado de deuda y créditos con el formato que exige el registro público. Rendición de cuentas anual, lista para que la descargues en un clic. Expensas que cumplen con los requisitos de la ley. Gestión documental organizada y disponible para respaldar tu inscripción y renovación. Acceso controlado de los consorcistas a los archivos que les compartas, lo que fortalece su confianza. Registro claro de movimientos, saldos por consorcio y documentación anterior, clave para responder ante inspecciones. Todo desde un sistema que actualiza permanentemente su tecnología y funciones, y un equipo de personas que te ayudan a comenzar y avanzar desde el día 1. Nuestro trabajo es que el tuyo sea más simple. ¿Cómo te ayuda Consorcio Abierto a cumplir con el RPAC? Certificado de deuda y créditos con el formato que exige el registro público. Rendición de cuentas anual, lista para que la descargues en un clic. Expensas que cumplen con los requisitos de la ley. Gestión documental organizada y disponible para respaldar tu inscripción y renovación. Acceso controlado de los consorcistas a los archivos que les compartas, lo que fortalece su confianza. Registro claro de movimientos, saldos por consorcio y documentación anterior, clave para responder ante inspecciones. Todo desde un sistema que actualiza permanentemente su tecnología y funciones, y un equipo de personas que te ayudan a comenzar y avanzar desde el día 1. Nuestro trabajo es que el tuyo sea más simple. ¿Cómo te ayuda Consorcio Abierto a cumplir con el RPAC? Certificado de deuda y créditos con el formato que exige el registro público. Rendición de cuentas anual, lista para que la descargues en un clic. Expensas que cumplen con los requisitos de la ley. Gestión documental organizada y disponible para respaldar tu inscripción y renovación. Acceso controlado de los consorcistas a los archivos que les compartas, lo que fortalece su confianza. Registro claro de movimientos, saldos por consorcio y documentación anterior, clave para responder ante inspecciones. Todo desde un sistema que actualiza permanentemente su tecnología y funciones, y un equipo de personas que te ayudan a comenzar y avanzar desde el día 1. Nuestro trabajo es que el tuyo sea más simple. ¿Cómo te ayuda Consorcio Abierto a cumplir con el RPAC? Certificado de deuda y créditos con el formato que exige el registro público. Rendición de cuentas anual, lista para que la descargues en un clic. Expensas que cumplen con los requisitos de la ley. Gestión documental organizada y disponible para respaldar tu inscripción y renovación. Acceso controlado de los consorcistas a los archivos que les compartas, lo que fortalece su confianza. Registro claro de movimientos, saldos por consorcio y documentación anterior, clave para responder ante inspecciones. Todo desde un sistema que actualiza permanentemente su tecnología y funciones, y un equipo de personas que te ayudan a comenzar y avanzar desde el día 1. Nuestro trabajo es que el tuyo sea más simple. Hola, hola, muy buenas tardes a todos.
Les damos la bienvenida a este webinar pensado para profesionales de la propiedad horizontal. Si se suman por primera vez, mi nombre es Wendy Fraile, soy coordinadora de eventos acá en Consorcio Abierto y voy a estar acompañándolos como moderadora. Consorcio Abierto es un sistema de gestión integral para consorcios, pensado para facilitar el control de la administración, ordenar procesos y mejorar la calidad del servicio que brindan todos los días como administradores. Hoy vamos a tocar un tema clave en temporada alta para todas las regiones, ciudades y provincias turísticas donde aparecen dudas, reclamos, situaciones que requieren claridad legal y buenas prácticas de gestión administrativa. Vamos a hablar sobre alquiler temporario en consorcios y cómo evitar estos conflictos de verano. Vamos a estar recorriendo 4 ejes fundamentales que son el marco legal vigente de alquiler temporario, facultades del consorcio y del administrador, regulación de piscinas, Zoom, parrilla, bueno, espacios comunes, y la seguridad, responsabilidades y estas prevenciones de conflictos y desafíos que se presentan en estas temporadas. La idea es que puedan llevarse herramientas claras, aplicables, que ya están en marcha de acuerdo a la normativa. Para desarrollar estos temas, hoy nos acompaña la doctora Mariela Valle, abogada especializada en propiedad horizontal, ya la deberán conocer. Tiene una amplia trayectoria en divulgación e información profesional a través de Hablemos de Consorcio y CAPAT. Además, en esta edición tenemos una invitada especial, Gabriela Márquez, que va a aportar experiencias reales de temporada, casos concretos y prácticos que pueden aparecer en el día a día. Ella es administradora. Antes de comenzar, les recuerdo que este encuentro sí está siendo grabado y pueden dejar sus consultas en el chat, tanto para Mariela, para Agustina, que es asesora comercial acá en Consorcio Abierto, y para Gabriela. Ahora sí, damos inicio al contenido principal. Mariela, bienvenida. El espacio es tuyo. Tenés muteado el audio. Ahora sí. Perfecto. Bueno, les decía buenas tardes. Gracias a todos por estar, por tomarse este rato. Qué bueno verlos. Qué bueno verlos a todos por acá. Bueno, la realidad es que hoy vamos a tratar un tema que ya casi no podemos decir que sea un tema de estacionalidad, sino que es un tema ya por ahí de todo el año, ¿no? Como no teníamos pocas responsabilidades y pocos temas en los cuales realmente ocuparnos como administradores, bueno, llegamos acá y llegamos a lo que son los alquileres temporarios, ¿sí? El alquiler temporario del consorcio es un tema que realmente hoy por hoy viene avanzando. Ya hemos tenido una experiencia que ya no viene solamente desde lo que es el Airbnb y demás, sino que ya viene atravesándonos inclusive tenemos antecedentes de jurisprudencia cuando todavía teníamos la 13512, ¿no? La idea de hoy junto a Consorcio Abierto es, más que repasar la parte legal, que podamos charlar la parte práctica, ¿sí? Que podamos repasar rápido lo que es la parte digamos, de lo que es todo este tema, toda la realización y toda la parte legal que les puede ocupar. Sabemos que hoy por hoy la administración no se puede ejercer en solitario como antes con un Excel, así que todos tienen sus equipos, todos siempre tienen alguien a quien referirse para estas situaciones. Así que bueno, va a ser una forma de que podamos entre todos cambiar y modificar algunas actitudes que por ahí puede ser que nos estén complicando en el día a día, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver cuáles son los derechos del consorcio y cuáles son los derechos del administrador, ¿sí? Y sobre todo, vamos a encontrarnos, y ustedes seguramente después me lo van a decir, nos vamos a encontrar en el medio, para variar el administrador en el medio, como siempre. Vamos a encontrar que tenemos derechos del consorcio que vamos a representar como mandatarios y también vamos a tener derechos del propietario o locador en el caso que lo pueda hacer.
Nos vamos a encontrar con un propietario que quiere alquilar a toda costa, que realmente a veces no tiene en cuenta que al momento de comprar en propiedad horizontal tiene esta cesión, ¿no? De su parte, de su gestión de las partes comunes, y esas cosas no la tienen en cuenta. A la vez, la persona que contrata un alquiler temporal suele tener la mala costumbre de casi confundirlo con un sistema de hotelería donde los administradores vendrían a ser casi los conserjes, ¿sí? La realidad es esa, la realidad es que tenemos, desde que se derogó la ley de alquileres, tenemos un libre acuerdo entre las partes para lo que es el plazo del contrato de alquiler, y ahí tenemos el mayor conflicto. ¿Por qué? Porque cuando los reglamentos nos dicen que no podemos destinar la propiedad a otra cosa que no sea vivienda, hemos tenido discusiones, saben que los abogados solemos tener siempre una respuesta para todo y si no la inventamos, donde, no, pero si yo estoy cumpliendo, porque yo lo que estoy dando es vivienda, simplemente que mi contrato dura un mes, dura 15 días, dura un poco más o un poco menos. La realidad es que todas estas situaciones nos obligan a replantearnos cómo quedamos nosotros en ese cruce de relaciones entre lo que es el propietario que alquila, el consorcio que representamos como mandatarios y ese huésped que está entrando a esta vida de consorcios. ¿Cómo te ha pasado, Gabriela? No sé si andas por ahí. Hola, buenas tardes. Mariela, acá estoy. Gabriela, ¿te ha tocado estar en el medio de todas estas idas y venidas entre propietarios y huéspedes que piensan que están en un hotel y no en un Sí, consorcio? sí, bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos la administración en Mar del Plata, así que son edificios de Mar del Plata y la zona. También administramos en Miramar y bueno, piensan a veces que vienen a un hotel, entonces utilizan a los encargados como si fueran la conserjería de un hotel, te dejo la llave, te dejo esto, recibime lo otro. Eh, y bueno, también lo que nos pasa mucho, como ponías vos en la placa, es el tema de la sobrecarga de los ascensores, que ahí empiezan los problemas si por ahí los ascensores no son de los ascensores nuevos y la balanza no funciona o no funciona bien o lo sobrecargan, empezamos a tener el problema de que se quedó trabado, se quedó gente encerrada. Así que bueno, eso es un tema. La gente, la realidad es que nosotros les pedimos que registren a sus inquilinos y son muy poquitos los que te avisan y te mandan la planilla de qué inquilinos van a estar y cuál va a ser la estadía. Así que es muy difícil porque son caras nuevas cada 2 o 3 días y bueno, se complica muchas veces la convivencia en el edificio por la música, por los ruidos molestos, por este tema de tanta gente que entra y que sale. Así que bueno, la temporada la vivimos, la verdad que muy intensa acá. Yo les voy contando más o menos que si recuerdan, todo esto acá genera un cruce de lo que son los derechos de los particulares, de los consorcistas, con los derechos del consorcio. Entonces acá es donde nosotros vamos a tener al propietario que con el dedo levantado nos va a decir, bueno, pero la realidad es que yo soy el propietario y usted no me puede decir que yo no lo puedo alquilar. Sí, yo se lo puedo decir. Se lo puedo decir, pero la realidad es que hay una tendencia, que es una tendencia a no prohibir. En cuanto a Claro. qué es no prohibir, si el reglamento nos permite o dice que la propiedad es destinada únicamente a vivienda permanente, el consorcio y el administrador va a tener las herramientas como para notificarlo de manera fehaciente. Si estamos en provincia de Buenos Aires, saben que hoy por hoy el mail constituido en la asamblea es, el mail constituido ante la administración es una notificación fehaciente. Ustedes saben elegir ya
cuando con buen criterio este mail resulta insuficiente y volvemos a la clásica y querida carta documento, pero la realidad es que muchas veces vamos a necesitar conciliar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo necesito que ustedes hoy puedan llevarse de este webinar? La realidad es que nosotros lo que tenemos que lograr es poder tener una gestión con el apoyo de todos. Si yo a un propietario le impido el alquiler, es un propietario que yo voy a tener de puertas para adentro del edificio y seguramente tratando de pedir mi remoción, casi diría de pedir mi cabeza, ¿sí? Lo mismo si yo no acciono, permito que el consorcio sea invadido por turistas y de esa forma también van a decir, bueno, pero ¿dónde está la seguridad? ¿Qué es lo que está gestionando el administrador? ¿Sí? Y ahí vamos a tener que tomar algunas resoluciones que van a ser incómodas. Como administradores saben que dejar a todos contentos realmente es una tarea casi imposible. Lo que sí tenemos que pensar también, y los invito mucho a reflexionar sobre todo, es la responsabilidad que nosotros vamos a tener y qué herramientas tenemos nosotros para gestionar y poder resguardar la administración. Porque siempre, ustedes ya sabrán, que cuando hay algún ingreso de algún expediente a tribunales, muchas veces se pone en tela de juicio el rol del administrador en esa situación de crisis y es ahí donde el administrador tiene que estar bien documentado. En cuanto a este tipo de cosas, creo, Wendy, que teníamos a alguien por ahí, creo que Gabriela, ¿verdad?, que nos puede ayudar a documentarnos en cuanto a lo que es los registros y sobre todo de los amenities. Gabriela, además, podemos también tener, podemos dejar colgados por ejemplo, el reglamento interno de uso. ¿Qué otras cosas podemos tener? Sí, bueno, ahí en la aplicación de Consorcio Abierto, nosotros tenemos tanto el reglamento de copropiedad como el reglamento interno, que hay en varios edificios, se fue haciendo, sobre todo porque hay reglamentos que son de larga data, entonces fuimos haciendo reglamento internos y hasta se han aprobado multas, sistemas de multas por asamblea, que bueno, a veces los cuestionan un poco, pero bueno, si está aprobado por asamblea, entiendo yo que es aplicable. Y bueno, eso también va ahí por la aplicación y lo que tienen es la reserva de los amenities para saber qué día, en qué horario lo va a usar cada uno. Y bueno, también podés especificar si tiene un costo, si tiene un horario, si se puede hacer ruidos molestos o no, hasta qué hora. Entonces, bueno, todas esas cosas se pueden dejar establecido en la plataforma. Lo importante que sabemos, hay una realidad, sabemos que más del 70% de los conflictos que existen en los consorcios generalmente son conflictos entre privados, ¿verdad? Entonces, el problema que tenemos es que se nos pide a nosotros que gestionemos, que el administrador gestione y gestione muchas veces situaciones que no tendría que gestionar. Por ejemplo, hay muchas veces que nosotros tenemos que intervenir en situaciones de ruidos molestos cuando simplemente sería una denuncia de un privado contra otro. Pero volvemos a lo mismo. Hay algo que a veces a los administradores les cuesta mencionar, que es ver digamos, al propietario. A mí me gusta decir que también el propietario es a la vez un cliente, ¿sí? No estamos hablando de la naturaleza jurídica del vínculo que nos une al consorcio o que nos vincula con cada propietario. Lo que estoy hablando es decir que tenemos clientes que han tomado esta administración y cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos para gestionar esto y poder dejar conformes a la mayoría de la gente y sobre todo hay algo que a mí siempre me obsesiona, que es el tema de resguardar la responsabilidad. Hay muy pocas profesiones en nuestro país que tienen la carga de responsabilidad que tiene un administrador de consorcio, más en el caso de los manejos de fondos. Pero eso, bueno, eso será para otro día y con otro profesional. Lo que sí tenemos que ver, como les pongo yo acá en esta placa, que tenemos que tratar de comunicar a través de las plataformas en los meses previos, en el caso de acá de la costa,
o todo el año, y también puede ser un mensaje fijo en las expensas, ¿sí? También pueden tratar el tema en asamblea. Me van a decir, Mariela, oh, ¿qué vamos a convocar? ¿Una asamblea? No, no, no. Yo lo que los invito es a poner, cuando ustedes vean que en los consorcios se repiten este tema de los Airbnb o el tema del alquiler temporario, o mismo si están en un consorcio donde puede ser, o en un barrio donde ustedes estiman que esta situación se puede dar, traten el tema en asamblea, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esa asamblea, como dice Nancy por acá, por el chat, puede ratificar que está totalmente prohibido y vamos a votar con las mayorías necesarias, pero también tenemos la posibilidad de limitar que si, por ejemplo, hay muchos consorcios que dicen, si el alquiler temporario es de menos de 5 días, no tiene acceso a las amenities, ¿sí? Eso es una medida precautoria que les volvemos a insistir. La realidad es que hay un desgaste en cuanto a los elementos comunes, que puede ser tanto desde los gimnasios, si cuentan con gimnasios, el ascensor, como nos contaba Gabriela, es el que generalmente sufre más desgaste, la pintura de los pasillos con idas y venidas con bolsos, valijas, si están acá en la costa, elementos de playa, y todo genera esto un desgaste mayor que hace que nosotros necesitemos todas estas cosas prevenirlas. No podemos prevenir todo, pero el Airbnb, que ya es algo que llegó para quedarse, lo podríamos poner dentro de un punto del día de cualquier tipo de asamblea ordinaria, extraordinaria, en cualquier asamblea que ustedes tengan que convocar, pueden poner un punto sobre cómo va a manejar el consorcio, cuáles son los límites. Es bueno presentarle al propietario un pequeño informe de lo que puede y de lo que no, porque recordemos que esta actividad, que si la permite el consorcio, tampoco es una actividad que el consorcista registre o declare. Entonces hay ahí un gris que nos permite por el momento tener un poquito mayor de gestión y tener alguna posibilidad para conversar sobre el tema con los propietarios. ¿Cuáles son las herramientas que podemos tener para documentarnos? Agustina, ¿estás por ahí? Hola Mariela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, Agustina, uno de los temas que nosotros necesitamos que los administradores sepan, y en este caso agradeciendo la invitación de Consorcio Abierto, es documentar. El administrador necesita documentarse por ver, digamos, para resguardar su responsabilidad. Yo sé que nosotros necesitamos tener un registro para los propietarios, pero si yo me paro dentro de lo que es el amparo y el asesoramiento a un administrador, vamos a necesitar documentarnos. ¿Cuáles son las herramientas que podemos tener para esto? bueno, dentro de Consorcio Abierto, ahí yo estoy compartiendo pantalla, no sé si se llega a ver, ¿se ve bien? Perfecto. Sí, sí. Genial. Bien, dentro del consorcio abierto vamos a encontrar distintas herramientas que pueden ayudar al administrador a documentar este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de archivos, justamente nuestro módulo así se llama, archivos, donde podemos dejar a disposición reglamentos de espacios comunes, ¿no? Este tema que puede llegar a generar conflicto con los alquileres, los inquilinos temporarios, incluso pueden dejar actas de asambleas, cualquier otro tipo de documento que consideren que deba estar a disposición de los vecinos, ¿no? De los propietarios o inquilinos que estén utilizando la propiedad. Ahí está. Ahí. Bien. Otro tipo de herramientas que podemos utilizar dentro de consorcio abierto que les puede facilitar son los reclamos, ¿no? Acá la herramienta de reclamos es de utilidad al momento de el propietario tener que avisar a la administración que hay alguna irregularidad. Y la ventaja de estos reclamos es que al momento de crearlos vamos a poder segmentar qué tipo de reclamo están creando, ¿no? Si están creando reclamos por problemas con otros vecinos, si están creando reclamos por otros motivos, ¿no? Servicios con personal del consorcio, y porque esto va a ser una herramienta que
le va a facilitar al administrador su gestión, va a poder armar filtros. Entonces, si nosotros armamos filtros para saber cuántos problemas tuvimos por ruidos molestos, por ejemplo, nos vamos a poder acercar, bueno, todos estos reclamos los tuve hacia la misma unidad, bueno, podremos tomar cartas en el asunto por esta situación, ¿sí? Se me ocurre también un poco mostrarles las partes de reservas, de amenities, que también hablamos sobre este tema. Acá nosotros vamos a poder configurar nuestros amenities, por ejemplo, un Zoom, establecer también acá las condiciones de uso para que al momento de que el inquilino haga una reserva sepa cuáles son sus condiciones, ¿sí? Esquemas con días y horarios de reserva, con costos por uso, anticipación y límites para que el vecino pueda reservar o cancelar una reserva. E incluso podemos establecer bloqueos. Si acá por asamblea se decide que los inquilinos de alquileres temporarios no pueden reservar los amenities, podríamos bloquear ese tipo de unidades funcionales para que no puedan reservar los espacios de uso común. ¿Sí? Mencionó también Gabriela la parte de las multas que se pueden aplicar. Nosotros estas multas podemos aplicarlas desde otros conceptos. Acá, por ejemplo, yo puse una multa por ruidos molestos, ¿sí? Se me ocurre alguna multa también por un uso indebido de una unidad funcional, si se había establecido que no podía utilizarse con el destino de alquiler temporario. Y bueno, tenemos varias herramientas dentro de Consorcio Abierto que van a ayudar al administrador a dejar documentado todos los reglamentos y disposiciones que deben contemplarse a la hora de hacer este tipo de alquileres. Vamos a dejar una Eh, encuesta, sí, Perdón, yo quería agregar algo, Agustina, que los que utilizan los comunicados, lo que está bueno también es que si uno es claro en los comunicados y ahí pones lo que se puede, lo que no se puede, o avisas ciertas cosas, después el comunicado te marca quién lo leyó y te sale leído por tal propietario, el día y la hora, para que después no te pueda decir, ay, yo no lo vi o yo no lo leí. Bueno, ahí en quien lo leyó, vos tenés toda la gente que se notificó mediante ese comunicado. Exactamente. exactamente. Los comunicados los podemos crear desde acá, incluso también podemos elegir a qué destinatario le llega, ¿no? Le va a llegar a los propietarios, le va a llegar solo a los inquilinos, ¿no? Como si es un comunicado que es exclusivamente para este grupo de vecinos, podemos segmentarlo por eso y también vamos a poder programarlo, ¿no? Si quizás redactamos un viernes, queremos que llegue el lunes el comunicado, podemos programar ese comunicado con fecha y hora para que salga en el momento que deseemos. Agustina, te hago una consulta. ¿Lo puedo Sí, programar al revés? ¿Lo puedo dejar programado el miércoles para que el viernes a última hora el propietario lo vea? por supuesto, sí. Para Acá vamos a recordarle poner las reglas del fin de semana. la fecha y el horario en el que queremos que llegue este comunicado a los vecinos y como marcó Gabriela, vamos a poder después identificar si estos vecinos leyeron o no leyeron este comunicado que enviamos. Hay Perfecto. algunas cosas que podemos ir viendo también, que estaba mirando algunas inquietudes en el chat. La realidad es que sí, el reglamento de copropiedad dice que está destinado solamente a vivienda, más que nada por lo que por ahí leía Nancy, que me hacía mención a que en Cava se maneja distinto que en provincia de Buenos Aires. La realidad es que esto es igual en todo el país, ¿sí? ¿Por qué? Primero recordemos que no tenemos ley de propiedad horizontal, ¿sí? Ahora directamente nos regimos por el Código Civil, que como le gusta decir a alguna colega, rige desde La Quiaca hasta Ushuaia. Por el otro lado, si el reglamento dice que no puede darse otro destino, no tenemos asamblea que pueda modificar esa cláusula. ¿Por qué? Porque dentro de las cláusulas de un contrato como es un contrato de adhesión, casi te diría, como es el reglamento de copropiedad, hay cláusulas que se llaman estatutarias, ¿sí?
Por eso hay este tipo de regulación no puede cambiarse por una asamblea, ni, inclusive ni por unanimidad. En realidad, cuando tenemos esta situación que dice, bueno, tenemos el propietario por ahí, como decía también, creo que Marcelo, sí, bueno, pero si yo estoy dando vivienda, no estaría incumpliendo el reglamento. Bueno, ahí es donde si se judicializa el tema, lo que va a pasar es que vamos a ver que ese departamento, esa unidad funcional o esa casa de barrio privado tiene una alta rotación de personas, tiene distintos registros donde las plataformas y las empresas de seguridad van a tener un rol probatorio importante. Vamos a ver que hay otro tipo de situaciones. Sí, Nancy, hay leyes en Cava. Lo que nosotros teníamos que entender es que la realidad es que ahí va lo que va a haber es una prueba que nos va a demostrar que la vivienda estaba siendo comercializada como un Airbnb o como un alquiler temporario, ¿sí? No vale simplemente esa trampita que a veces quieren hacer los propietarios que dicen, yo estoy dando alojamiento, no estoy dando alojamiento, estoy dando vivienda, y desde la derogación y desde la ley de bases, con la libertad de negociación que hay entre las partes, yo puedo, cuando nosotros teníamos la ley de alquileres, sabíamos que si no era 24 meses era alquiler temporal. En estos casos, desde la ley de bases, con una libertad de negociación plena, yo puedo decir que mi alquiler va a durar 3 días, 4 días. Ahí es donde tenemos que probar el alquiler temporario por otros medios, que son muy sencillos. Son la rotación de las personas, el uso de los amenities, todo ese tipo de situaciones que nos van a enseñar, a hacerlo. Siempre es bueno pedirle a los propietarios que comuniquen la situación. La realidad es, como nos decían, que son pocos los propietarios que le entregan al administrador esa información. Imagínense que todavía en provincia estamos batallando para que nos entreguen la primera hoja de la escritura para poder completar un libro de propietarios que hace más de 10 años que tendría que estar completo. Imagínense pedirle que nos avise cuando está alquilando temporalmente, porque muchos lo toman inclusive como una incumbencia sobre su situación personal. No sé si por ahí tenemos algún otro comentario, Gabriela, de tu experiencia, o Agustina. Bueno, no sé si Gaby quiere aportar algo antes. Yo me gustaría mostrarles una parte más del sistema, pero no sé, Gaby, si querés hacer algún comentario respecto a esto que estaba comentando Mariela. No, bueno, lo que vi ahí por el chat es que, claro, como se junta, porque en sí las leyes son muy parecidas, lo que nos piden en provincia y lo que piden en capital, pero bueno, es como que en capital ya vienen más adelantados con un montón de cosas y tienen por ahí más normado ciertas cosas que en provincia recién están arrancando. Entonces, bueno, lo que sí les puedo decir... Nos llevan 30 años de Claro, ventaja en Cava. exacto. Es verdad que nos cuesta un montón completar el registro de propietarios. La gente es muy reacia a entregar la escritura. ¿Por qué te la tengo que entregar? ¿Por qué te tengo que mostrar? ¿Por qué te tengo que decir si voy a tener inquilinos? ¿Que me vas a denunciar en Arca? Porque tengo que hacer los contratos. Bueno, es como que la gente no es muy, no le gusta mucho, no lo recepciona muy bien, pero bueno, nosotros lo tenemos que pedir. Y bueno, acá sí en Mar del Plata lo bueno es que hay una parte en la municipalidad que tiene atención a ruidos molestos. Entonces, en esa parte nosotros lo podemos derivar y le decimos llame a el número de ruidos molestos y ellos van, la misma policía van, constatan, depende la medición si son ruidos molestos o no, y hace un acta. Entonces a nosotros ese acta después la mandan a la administración y lo tenemos como registro y se lo mandamos al propietario como avisándole que en su unidad recibimos tal denuncia y demás. Como decía la doctora, siempre quedamos en el medio, más allá que nos corresponda o no, y aunque no queramos, y aunque haya un departamento de ruidos molestos, igual
siempre vamos a estar en el medio y lo que uno trata es de ser una especie de mediador entre las partes para bueno, que termine todo lo mejor posible, porque también, como decía Mariela, son todos clientes nuestros, entonces tenemos que tratar de que salgan lo menos lastimado posible para que ninguno de los dos quede enojado. Pero bueno, a veces hay situaciones difíciles. Volvemos entonces a repasar cómo podemos aplicar esto, lo que veníamos conversando, que son los criterios que también se gestionan y se nos baja, entre comillas, con la jurisprudencia desde los tribunales de todo el país, ¿sí? Si el reglamento no autoriza expresamente la actividad comercial como apto profesional o comercial, el alquiler temporario por días se puede prohibir por ser contrario al destino habitacional, ¿sí? Pero si de ahí tenemos el reglamento que dice destino exclusivo, vivienda familiar, hay que intimar al cese de manera inmediata. ¿Por qué? Porque uno de los ejes que tenemos siempre en lo que es el reclamo del consorcista, siempre va a estar en el medio la seguridad. ¿Sí? Hoy por hoy el tema de la seguridad, sé que hay quejas por ahí en cuanto a la registración, sobre todo en los barrios privados. Ahí tiene que haber un trabajo más cercano con también las empresas de seguridad. ¿Por qué? Porque no puede ser que no sepamos quién está alojado en un conjunto inmobiliario. Sé que ciertos barrios cerrados tienen distintos perfiles, distintas reglamentaciones, pero hay leyes que están hechas, mejor dicho, las leyes están hechas para todos y en este caso necesitamos poderlo regular. ¿Cuál es la tendencia que también llega con la jurisprudencia? Es que la tendencia no es prohibir, sino regular, ¿sí? Establecer claramente los cupos, establecer la prohibición de ciertos amenities para inquilinos de huéspedes, que ahí decidirá el consorcio 3, 5 días. Si yo voy a alquilar mi propiedad por 3 días, no voy a dar acceso a las amenities a ese huésped temporal. Y otra de las cosas que siempre tenemos que tener presente es que la seguridad es lo primero. Ante el incumplimiento de cualquier situación que veamos que hay riesgo, la seguridad lo que nos impone es la denuncia, es accionar. La responsabilidad se gestiona y se documenta. Por eso volvíamos al tema de lo que eran los sistemas que nos pueden ayudar. Si después el propietario no lo lee, ustedes cumplieron con la notificación. Pero lo importante es tener en cuenta que salvo aquellos reglamentos que sean directos en los que no se puede cualquier tipo de alquiler comercial, como sería un alquiler temporario, también tenemos que saber que en casos de inseguridad o en casos que tengamos la menor duda, siempre tenemos a la mano el Código Penal o las acciones necesarias para hacer cesar esas situaciones. ¿Cómo seguimos por ahí? Si un inquilino temporario, bien. No sé, Wendy, si querés avanzar con algo más de la presentación o querés que sigamos adelante con algo más. No sé si finalizó, digamos, tu presentación y ya teníamos todo para decir de la parte legal y normativa de este tema. No, desde la parte legal y normativa, lo que tenemos que hacer mucho hincapié es en la responsabilidad del administrador, que lamentablemente, aunque haya, como decíamos hoy, un 80% de situaciones que son entre privados, siempre se recurre a la administración para estas situaciones y lamentablemente el administrador queda al medio como de un montón de situaciones, como por ejemplo nos ha pasado hace poco con determinados olores que invaden zonas comunes en cuanto a sustancias o en cuanto a distintos tipos de tabaco, no importa de qué tipo de sustancia estemos hablando, y ahí es una situación también delicada, que es lo mismo que vamos a aplicar también acá en lo que es los conjuntos inmobiliarios, en lo que es la propiedad horizontal,
cuáles son las partes comunes, cuáles son las partes privadas y recordar cuáles son las situaciones en las cuales el administrador no tendría que responder. Lo que sí es verdad que es de buena práctica o generalmente viene acompañado con el trabajo, es la posibilidad o la necesidad de responder a ese propietario que nos une, sí, la relación de mandato en provincia de Buenos Aires, una relación de consumo, una relación de consumo en la provincia de Buenos Aires, en Neuquén, mismo en Córdoba, tenemos distintos puntos de vista, siempre basándonos en primero la Constitución Nacional, luego el Código Civil, el reglamento de copropiedad en lo que no contradiga al Código Civil. Si tenemos reglamentos de copropiedad que son muy antiguos, ¿cómo puede pasarnos en todo el país? Tenemos edificios de la década del 60, del 70, con una ley 13512 que desde 1948 rigió hasta el 2015 todo lo que tenía que ver con la propiedad horizontal, tenemos que darnos cuenta que tenemos que nosotros también ayornarnos a toda esta situación. Lo que vamos a tener que hacer es básicamente estar atentos, documentar todo esto por una cuestión de preconstituir prueba cuando esto se judicializa, y se judicializa generalmente cuando hay un daño importante a las partes comunes del edificio, del barrio, del consorcio, de las amenities. Tenemos reclamos por malos usos de las piletas, tenemos malos usos también en cuanto a los horarios, que es una de las quejas más tradicionales que tenemos de las piletas. Generalmente a todo el mundo le gusta quedarse en la pileta hasta tarde, y la realidad es que por lo menos aquí en provincia de Buenos Aires tenemos la obligación de tener un guardavidas responsable de cualquier espacio acuático, y eso nos va a obligar a poner límites en los horarios, porque obviamente el sueldo de un guardavidas, 8 horas o 6 horas y demás, nos va a marcar un límite de tiempo de uso. En esos casos lo importante es la señalética, cubre y cumple una información importante a los propios y a los inquilinos. Si nosotros podemos señalizar determinadas cosas de manera importante, como son los horarios del uso de la pileta, los tiempos y las formas de pedir los turnos para el resto de los amenities, eso nos va a evitar otro tipo de responsabilidades. Por ejemplo, si tenemos una invasión a la pileta que está cerrada como corresponde, luego de finalizado el horario del guardavidas, ¿no? Porque ya ahí hay una toma de riesgo por aquella persona que está infringiendo esa ley. Obviamente, cada consorcio es distinto y también es distinta la forma de gestionar lo que es un conjunto inmobiliario de lo que es una propiedad horizontal tradicional. Sobre todo con lo que son los clubhouse, ese tipo de amenities, las canchas y demás. Como les decía, el huésped tiende a tener un gris en lo que es la propiedad y tiende a querer la inmediatez de todo. Y eso es algo que el propietario tiene que saber, que el inquilino va a haber estado subrogado, tiene los mismos derechos que ese propietario, pero también tiene las mismas limitaciones. Si tenemos una determinada cantidad de personas invitadas, si tenemos determinado uso de las cocheras de cortesía, si tenemos determinado uso e inscripción y pago de canon para el uso de las instalaciones, supongamos de una cancha de tenis, el huésped tiene que realmente respetarlo de la misma manera. Si el propietario esta situación no la informó a su huésped, es una relación entre privados que nosotros no tenemos absolutamente como consorcio nada que ver. Eso es importante que lo sepamos, porque va a venir el huésped a decirnos, no, pero a mí el propietario, el que me alquiló, me dijo que yo tenía cancha de tenis. Sí, pero para eso hay turnos, hay cánones, hay listas de espera y
hay toda una gestión de la cual generalmente Consorcio Abierto se ocupa. ¿Ustedes por ahí alguna otra consideración? Sí, Mariela, a mí me gustaría agregar en base a un comentario de Beatriz González. Ella mencionó el propietario de alquiler temporario debe avisar al encargado que habrá huéspedes de tal día a tal otro. Y bueno, me gustaría en base a esto mostrarles dentro de Consorcio Abierto. Nosotros tenemos un módulo, ahí están viendo en pantalla, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, sí, Perfecto. perfecto. Nosotros tenemos un módulo dentro de la parte de comunicación que no tiene un costo extra, simplemente nos tienen que pedir que nosotros habilitemos ese módulo. Yo lo tengo habilitado en este consorcio que se llama control de accesos. Control de accesos brinda a la figura de vigilador o figura de encargado, cualquiera de las dos, una aplicación, ¿sí? En esta aplicación va a tener la información de los vecinos, de los residentes, como dice acá, grupo familiar, vehículos, mascotas. Se puede llevar a su vez un registro de los ingresos y de los egresos que hay al consorcio y se habilita un chat interno entre vigilador y propietarios, ¿sí? Entonces, el propietario, el residente, podría avisarle al encargado, al vigilador, que en tal fecha, incluso a tal hora, va a ingresar determinado inquilino, un grupo de inquilinos, una familia, puede incluso avisarle cuál es el auto, si van con mascotas, para que el encargado o el vigilador se pueda anticipar a este tipo de cuestiones, ¿sí? Em, por mi parte, ya mostré una pequeña parte de consorcio abierto, más orientado a lo que estuvimos viendo hoy en este webinar. Ahora vamos a dejar una encuesta acá para el que quiera tener un poco más de información y les comento que para los que se sumen a raíz de este webinar van a haber descuentos, ¿sí? Así que aprovéchenlos si tienen ganas de conocer y de probar consorcio abierto. Y obviamente van a tener una liquidación de prueba para que justamente prueben nuestro sistema y cómo puede ayudarlos a gestionar no solamente estos puntos, sino otros diarios de la administración. Muchísimas gracias. Genial, Agustina, muy, muy clara como siempre. Eh, Algunas cosas que estaba viendo mientras recorría el chat, que luego seguramente vamos a ver alguna pregunta puntual. Hay algunas cosas como, por ejemplo, alguien dice, donde intimás a cesar en un alquiler, te creaste un enemigo. Es una realidad 100%, ¿sí? Eso es una realidad 100%. La realidad es que no podemos, por un propietario, poner en riesgo a todo el edificio. Y sobre todo, tener nosotros la responsabilidad por no querer crearnos un enemigo, una persona que vaya a hablar mal del administrador, que vaya a querer cambiarlo en el próximo mandato. No podemos nosotros poner en riesgo nuestra responsabilidad civil y nuestra responsabilidad penal, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, en el caso de la obligación de tener guardavidas, que es un tema que el de las piletas en provincia de Buenos Aires por lo menos va de la mano con lo que es el alquiler temporario. Hay gente que alquila temporariamente para poder utilizar las piletas cuando no están en la costa. La realidad es que si yo no tengo un guardavidas o permito el uso fuera de hora y pasa algo, yo voy a ser tan responsable como la persona que permitió ese acceso, ¿sí? Y ha habido casos muy serios, ¿sí? Hay casos de personas que han fallecido y lamentablemente han sido chicos, ¿sí? Que sin supervisión han intentado y han burlado la seguridad. Por eso la realidad es que sí, es verdad, nos vamos a crear un enemigo que intentaremos compensar de alguna otra manera, intentaremos hacerle saber si es posible que esta situación ya venía desde que él había comprado su propiedad, por lo cual no podía alquilar, pero la realidad es que esto viene avanzando y en lo que no está prohibido con esta regla básica del derecho, que lo que no está prohibido está permitido, genera un montón de grises, que nos invitan a ver la forma en la cual vamos a gestionar nuestra administración.
La realidad es que si el reglamento dice que no se puede darle otro destino, no hay asamblea ni unanimidad posible que modifique esta cláusula estatutaria del reglamento. Si se resuelve, no sé, Wendy, si querés que pasemos a las Tengo algunas preguntas. consultas, sí, tengo algunas consultas que fui guardando en un documento, así que si quieren, yo se las voy haciendo y ustedes me las van respondiendo. Si hay algunas que ya se hizo, ya se respondió, me avisan y pasamos a la siguiente. Una Tengo, sola que se va un poquito del tema, pero hay un papá sí, en un consorcio que quiere ir al gimnasio con su hijo menor de edad y el reglamento interno lo impide. Si va a demandar al consorcio no va a tener suerte, porque realmente si esto está en lo que es el reglamento, no hay ningún tipo de probabilidad de que pueda hacer uso de ese amenity con un menor de edad si está prohibido. Wendy, te escuchamos. bien. María Luján pregunta acá, si en el reglamento interno del consorcio dice que está prohibido el ingreso de menores de 16 años a las instalaciones del gimnasio y un papá quiere reiniciar acciones legales porque no se le permite ingresar con una menor de 1 año, ¿qué sugerencias me pueden dar para este marco legal? Que es un poco lo que venís comentando. Generalmente ahí lo que cobra, hay una realidad. Muchas veces nosotros queremos explicarle algo al propietario y hasta que el propietario no está sentado con un mediador y un tercero le explica, no entran razones. ¿Por qué? Porque nos ve que es nuestra conveniencia, que nosotros no queremos gastar en seguridad, que nosotros queremos, los administradores quieren estar cómodos y no correr riesgos. Sí, la realidad es que no podemos hacer entrar en razón a ese propietario y ese propietario amenaza con una acción legal, bueno, será a su costo y en ese caso un mediador o un profesional del derecho le tendrá que hacer entender que si está en el reglamento, ese reglamento se votó con las mayorías necesarias, pasaron los plazos de impugnación, no va a poder hacerlo. Perfecto. La siguiente, Juan Castillo pregunta, ¿todas las reparaciones de las unidades funcionales son complicadas ya que el propietario dice esperen a que se retire el inquilino temporario? Sí, pasa todo el tiempo y generalmente estamos hablando de edificios con poca ocupación en el invierno, como nos suele ocurrir acá en la costa, que algunos tienen muy poca ocupación en el invierno, luego en temporada vienen todos juntos, abrimos todos juntos las canillas y ahí es cuando empiezan los problemas con el uso. Muchas veces las reparaciones, el propietario quiere que se haga luego de que el huésped se retire. La realidad es que en ese caso tenemos que insistir, la realidad es que tenemos que documentarlo con una carta documento porque si esa negativa nos deriva en mayores daños y no es como antes que todo el mundo decía, bueno, vamos a buscar un escribano, entramos con un cerrajero, entramos de prepo. No, ya no se maneja así. Ya sabemos que nunca se debió manejar así. Entonces, se documenta por carta documento, se lo notifica que él va a ser responsable de todo lo que pueda ocurrirle al consorcio por su negligencia, ¿sí? Por lo que son. Es un buen momento para que recordemos cuáles son las reparaciones urgentes de las reparaciones necesarias. Si la reparación es necesaria y podemos esperar, bueno, esperamos. Pero si es urgente, tenemos que activar todos los mecanismos que sabemos, incluido, queda poquito, pero bueno, si es necesario habilitar la feria judicial, también se hace. Excelente. Acá preguntan, ¿por qué no sería posible modificar una cláusula estatutaria aún contando con la unanimidad de propietarios? La realidad es que cuando yo compro una propiedad, la compro por determinadas características. Por ejemplo, hace un par de años en la provincia de Córdoba se construyó un emprendimiento, una desarrolladora para personas mayores, ¿sí? Un retiro por ahí como los que vemos en las películas del exterior, que son edificios de retiro, pero surgieron dudas porque, por ejemplo, eran todas personas
mayores, no se permitían familias con chicos, hasta que empezaron a haber conflictos porque esos adultos mayores eran abuelos y sus nietos no los podían venir a visitar porque no eran bienvenidos los menores, y eso ya estaba así como una cláusula donde las personas habían adherido cuando habían comprado. Lo que se puede hacer realmente es judicializarlo, mencionar que es un abuso del derecho, judicializarlo. Lo que sí tenemos que saber que es realmente muy costoso hacer la modificación de todas las escrituras del emprendimiento, de todos los reglamentos del emprendimiento, y es un costo abismal que los propietarios generalmente no quieren tomar. Bien, vamos con 3 preguntitas más. Esto me parece interesante. ¿El administrador puede entrar al departamento del inquilino en donde hay filtración de agua consorcial sin esperar el permiso del propietario? Y la realidad es que no. A ver, si es una reparación urgente, vamos a tener que solicitar una apertura judicial que generalmente se hace en el plazo más breve posible como una medida cautelar directamente, pero no es conveniente hacerlo. Yo soy de las personas que en propiedad horizontal digo que prefiero pedir perdón a pedir permiso, pero cuando nosotros conocemos a los consorcistas, cuando nosotros conocemos las características de nuestros clientes, yo creo que ustedes solos van a saber con quién lo podrían hacer y que lo va a entender, y con quién mejor pedir una orden judicial para hacerlo. Una intimación rápida, breve, fehaciente e inmediatamente judicializarlo. Bien, agrego que ahí por el chat dejamos una nota que hicimos hace poquito sobre reparaciones urgentes eh, y necesarias, que pueden chusmear ahí sobre este tema. Y vamos con otra consulta. Juan dice, si el destino es vivienda, entiendo la temporabilidad del alquiler, no podría impedir el alquiler temporal, ya que el destino no está modificado. Eso está bien, es Si se, verdadero. Exacto, la realidad es que si nosotros estábamos con el marco de la 13512 y estábamos también con la última ley de alquileres, y sí, cualquier cosa que no fuera de 24 meses, teníamos la opción, sabíamos que era un alquiler temporal. Ahora, desde la derogación en el 2023 con la ley de bases, tenemos una libre negociación y yo puedo pactar mi alquiler por el tiempo y el monto que yo quiera. La realidad es que, judicializado el tema, si causa un perjuicio grave al consorcio por mayor desgaste de las partes comunes, mayor cantidad de reparaciones y sobre todo por el tema de la seguridad, que siempre es el punto débil, es el talón de Aquiles de este tema, siempre de la seguridad, la realidad es que nosotros lo que tenemos que hacer es probar que hay rotación de gente y que hay una explotación comercial que excede la vivienda, ¿sí? Nadie va a alquilar como vivienda familiar por 3 días. Bien. Acá pregunta también, Juan, si no me equivoco, si en la asamblea de propietarios había una multa y los propietarios luego no la van pagando, ¿es ella cobrable de juicio? Sí, sí, se le agrega a la liquidación. Sí, a ver, todo lo que sea un procedimiento disciplinario y económico tiene que asegurar un mínimo derecho de defensa, ¿sí? Si ese mínimo derecho de defensa de al menos recibir un descargo está cumplido, obviamente que esa multa se carga a la unidad funcional y se ejecuta como cualquier deuda de expensas. Eso básicamente ocurre en los conjuntos inmobiliarios con no solamente estas situaciones, sino las multas de velocidad y ese tipo de cosas. Bien. Esta es una aclaración. Acá preguntan si tenemos el ruido no, el teléfono de ruidos molestos de Mar del Plata y en el Partido de la Costa. Si lo llegamos a tener, lo compartimos después cuando compartamos el video. Si lo tiene alguien, lo puede mandar por el chatcito y ya nos queda a todos. Y vamos con la última pregunta y damos cierre a este webinarazo.
El reglamento lo prohíbe taxativamente. Está determinadamente prohibido el alquiler temporario de las unidades, no hay duda. Pero si dice que el destino es vivienda, no estaría prohibido el alquiler temporal. La realidad es lo que yo les comentaba, es todo un principio de prueba. Si nosotros podemos, a través, por ejemplo, de la plataforma de consorcio abierto, demostrar la alta rotación de huéspedes, nosotros estamos demostrando que ahí hay una actividad comercial, ¿sí? Entonces, esa actividad comercial se de gente y gente que no tenemos, en el caso de Provincia de Buenos Aires, registrado en el libro de propietarios o que excede la normal entrada y salida de cada departamento, ahí ya vamos a tener un punto importante que en tribunales lo van a evaluar y realmente, créanme que se está haciendo mucho caso y como saben están cada vez saliendo más fallos con limitaciones, volvemos a lo mismo, limitaciones, cumplimiento del reglamento de copropiedad y en el caso que el reglamento lo permita, la situación tiende a lo que es regular, no prohibir. Excelente. Bueno, muchas gracias, Mariela, por haber asistido, por haber participado, por haber preparado toda la presentación, por la claridad en cada punto, por el recorrido legal, por ayudarnos a entender qué puede hacer un consorcio en materia de temporarios y qué no. Gracias también a nuestra invitada especial que se copó y vino a mostrar su testimonio, Gabriela Márquez, por traer casos reales, y a Agustina por cobra y por mostrarnos la tengo acá enfrente, por eso a veces miro para allá, por llevar todo esto a la práctica con herramientas concretas. Antes de despedirnos, les recuerdo que mañana van a estar recibiendo una encuesta de satisfacción y el video completo del encuentro. Ahí les dejo si quieren agregar algo más. Ahí les compartí Simplemente ahí. de ruidos molestos, perdón. Y muchas gracias por la ¡Ay, invitación. qué bueno, qué bueno! Ahí había algunos, seguramente colegas que estaban pidiendo los fallos. Cualquier cosa, si nos lo dejan en el chat, yo con gusto se los envío. Perfecto, muchas gracias a ambas tres. Bueno, muchas gracias a todos por participar y por seguir apostando a la profesionalización del sector y nos vemos en el próximo webinar. Chao, gracias a todos. Gracias. Oh.